Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al hermano pueblo cubano. Mi nombre es Orlando Flores, miembro del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba para una edición más de Puerto Rico Somos Caribe. En la conmemoración de los 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, hoy estaremos reseñando un tema muy importante como es el trabajo y los esfuerzos que lleva a cabo el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. El Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico es un organismo amplio que da continuidad a varios grupos y campañas que surgieron en la década del 70, como lo fue el Comité Excarcelación de los Presos Nacionalistas, Comité Unitario contra la Represión y la Defensa de los Presos Políticos, por sus siglas CUCRE, Ofensiva 92, Liga por los Derechos de los Pueblos y el Comité Especial en Defensa de los Prisioneros de Guerra, todos trabajando con objetivos comunes y enmarcados en la defensa de los derechos humanos, el cese de la represión en contra del pueblo y sus organismos de lucha social. El licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, nos indica, y cito, se ha educado, movilizado y denunciado en foros nacionales e internacionales la persecución y violación de los derechos humanos en contra del movimiento independentista puertorriqueño en su lucha en contra del colonialismo en Puerto Rico, partiendo del derecho que tenemos como pueblo a determinar libremente nuestra condición política, económica, social y cultural sin la injerencia de los Estados Unidos, según lo que establece el derecho internacional. Se ha promovido la participación de la comunidad puertorriqueña, norteamericana e internacional en actividades encaminadas a desarrollar solidaridad con los presos políticos y comunidades en lucha, como lo fue los casos famosos de las comunidades Villa Sin Miedo y Vieques, víctimas de la represión del Estado y sus instituciones, entre esas los tribunales, las prisiones, el Gran Jurado, la Policía Federal, conocida en inglés como el FBI, la Interpol y la CIA. Durante los últimos años, el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico se ha mantenido trabajando para garantizar los derechos humanos y apoyo moral a los compañeros y compañeras presos políticos que no fueron indultados de su condena en 1999, como lo fueron Antonio Camacho, Carlos Alberto Torres, Oscar López, que actualmente están excarcelados. Además de apoyar a los que fueron ingresados a prisión posterior al 1999, como los hermanos Abelino y Norberto González Claudio, que ya cumplieron sentencia. Al presente, se mantiene el apoyo incondicional a Ana Belén Montes. A través de diferentes medios de comunicación, incluyendo el digital, tanto en el país así como a nivel internacional, el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico ayuda a educar sobre el caso colonial de Puerto Rico y sobre las diferentes luchas que se libran en el país, incluyendo sus protagonistas: el rescate de playa, la organización sindical, las luchas de los trabajadores por alcanzar mayores derechos y salvaguardar aquellos adquiridos, las luchas de la mujer, garantizar el derecho a la fianza y evitar que en Puerto Rico se imponga la pena de muerte, la defensa de las luchas estudiantiles por preservar el derecho de la educación pública y accesible a sectores socioeconómicamente desventajados, educar al pueblo sobre la naturaleza dictatorial y colonial de la Junta de Control Fiscal que ha sido impuesta por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, apoyo a la agroecología, defensa de la creación cultural como arma de resistencia, apoyo a todos nuestros creadores, artistas, poetas, escritores, educadores y comunicadores sociales que contribuyen a la defensa de la nacionalidad, el derecho a la autodeterminación y la independencia. A continuación, les presentaremos a nuestro invitado de hoy, el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz. Un saludo a los y las compatriotas que nos escuchan en Puerto Rico y en Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Eduardo Villanueva Muñoz, abogado residente en Isabela. He estado vinculado por muchos años al tema de los derechos humanos en Puerto Rico y también en Latinoamérica y el Caribe. Es importante que para que se comprenda una explicación comparativa entre Puerto Rico y su realidad en el Caribe y en Latinoamérica de cómo son los derechos humanos, se comprende el concepto de lo que son derechos humanos. Son los derechos que le asisten al hombre y a la mujer por ser humanos. Y hay unos fundamentales, como es el derecho a la educación,
a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la autodeterminación individual y colectiva de la nación en la que vivan cada uno de estos ciudadanos. Esos derechos humanos son reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y algunos de ellos están estatuidos en las constituciones de países latinoamericanos, de países caribeños y de Puerto Rico. De hecho, el artículo 2, sección completo el artículo 2, la sección 1 al 19 de la Constitución de Puerto Rico, contienen lo que son derechos constitucionales. Algunos de los que señalé como derechos humanos no están en la Constitución, como por ejemplo el derecho al trabajo o el derecho a la alimentación, el derecho a la educación universitaria. Y hay que comprender una cosa: Puerto Rico tiene una limitación que no tienen países latinoamericanos y caribeños por la relación que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Puerto Rico es un territorio no incorporado dentro del esquema de lo que es la Federación Norteamericana, y un territorio no incorporado dentro del derecho bárbaro de los Estados Unidos significa que nosotros somos una posesión de Estados Unidos, como si fuéramos una finca de ellos. Y eso nos impone unas limitaciones. Por ejemplo, yo señalé como un derecho humano fundamental el derecho a la alimentación. Bueno, para poder alimentarse hay que sembrar, hay que producir, hay que criar animales y criar productos agrícolas. Nosotros no podemos establecer legislación protectora de esos productos agrícolas nuestros porque estamos cobijados por la llamada cláusula de comercio interestatal. Nosotros no podemos imponerle un tributo a productos que vengan de algún estado de los Estados Unidos a competir en precios con los productos en Puerto Rico, porque estamos limitados por esa cláusula de comercio interestatal y tenemos que permitir que ellos vendan sus productos al precio que ellos quieran. Tenemos limitaciones con la fabricación, digamos, en vivienda. Por ejemplo, está regulado federalmente. Para viajar, nosotros tenemos que viajar con el pasaporte norteamericano, no tenemos un derecho irrestricto a movernos. Entonces, por eso comparo con la realidad de Santo Domingo, por ejemplo, República Dominicana, con Venezuela, con Cuba, países que son del entorno caribeño nuestro, que ellos son países soberanos, y la soberanía significa tener la última palabra para decidir sobre el territorio, y ellos sí pueden proteger sus productos, ellos sí pueden decidir con qué países comercian o no comercian, o con qué países establecen relaciones preferentes que protejan sus productos y que permitan que en el mercado entren los productos que ellos quieran. Pero dentro de esas limitaciones, los puertorriqueños han hecho un esfuerzo muy grande para que los derechos humanos se respeten, y para eso hemos tenido actividad básicamente conducida por el movimiento independentista en distintas épocas. En su época el Partido Nacionalista, que es de la década del 20 y del 30, y luego cuando don Pedro regresa de su exilio forzado en la cárcel de Atlanta y en Nueva York, retoma toda la actividad revolucionaria en el 50, el PIB se forma en el 46, y después en el 59 se forma el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, lo que quiere decir que para proteger un derecho humano fundamental, que es el derecho a decidir sobre el territorio, a la autodeterminación, que está reconocido en la Carta de Derechos que señalé universal de los derechos humanos, nosotros hemos tenido que crear movimientos independentistas que han sido fuertemente reprimidos. Aquí se podía ir a la cárcel por tener una bandera de Puerto Rico o por dar discursos en tribuna sobre el derecho a la independencia. Eso fue en esa famosa década del 50, mediante lo que se llamó la ley de la mordaza, que era un calco de la ley Smith en Estados Unidos. Y yo no estoy exagerando, hay un libro que se llama La palabra como delito, que recoge los discursos que don Pedro dio en la década esa del 50, y por lo cual lo metieron a la cárcel. Y a Francisco Matos Paoli, que era poeta y que no participó en la revolución del 50, ni se le involucró con actos violentos, lo metieron a la cárcel también por declamar poemas a favor de la independencia.
fue tan lejos la represión y la violación de los derechos humanos en Puerto Rico en distintas épocas, porque las listas con nombres de independentistas, que era un delito ser independentista, se mantuvieron hasta la década del 80, que es cuando se lleva el pleito al Tribunal Supremo, que declara que mantener unas listas por ideología, por pensamiento político, era inconstitucional. Esas listas tenían hasta un niño que se llamaba Fidelito, que tenía 5 años de edad, y recitaba poemas en tribuna que su papá le había enseñado en la casa, y le hicieron una carpeta a ese niño por recitar poemas independentistas. Una cosa tan ridícula como que un informante decía: el sujeto no tiene licencia de portar armas, no tiene licencia de conducir y no tiene estudios universitarios. Pues claro, no tenía ninguna de las tres cosas porque tenía 5 años. Y a ese niño le hicieron una carpeta. Así que nuestra realidad, si la comparamos con Venezuela, con Cuba, con Santo Domingo, que con las tremendas limitaciones que impone el comercio internacional y las políticas neoliberales, porque Estados Unidos, las grandes potencias, los países que pertenecen al G7, como sabemos, Gran Bretaña, Japón, Italia, los propios Estados Unidos, se juntan, forman unos bloques de comercio para imponer políticas neoliberales en Latinoamérica y en el Caribe, y eso limita fundamentalmente la posibilidad de desarrollar unas economías autosostenibles que garanticen esos derechos humanos fundamentales que señalé, que son educación, salud, vivienda, empleo, seguridad pública y libertad de movimiento. Pero si tú tienes soberanía, tú puedes oponerte a esas políticas neoliberales y puedes negociar y puedes intercambiar bienes y servicios y puedes decidir con quién tú mantienes relaciones y con quién no las mantienes. En el caso de Puerto Rico, ese derecho fundamental a tener relaciones internacionales también es violado. Alguna gente dice, bueno, uno viaja y ve a Cuba, o ve a República Dominicana, o ve a Venezuela, y uno ve pobreza en los edificios, uno ve pobreza en las carreteras, uno ve limitaciones en las estructuras que dan servicios esenciales del gobierno, pero no se dan cuenta que esos países pueden establecer unas prioridades. ¿Y esas prioridades cuáles son? Precisamente educación, salud, vivienda y seguridad pública. Puerto Rico no puede establecer esas prioridades. Ahora mismo estamos regidos por una junta de control que es nombrada federalmente por funcionarios federales por los cuales no votamos y que tiene la facultad hasta de anular el presupuesto de la legislatura de Puerto Rico. Y esa junta no ha querido definir lo que son servicios esenciales, que son, mira qué casualidad, los que yo señalo como parte de los derechos humanos fundamentales. Puerto Rico no tiene ni la facultad de decidir qué parte del presupuesto le va a asignar a la educación, a la salud, a la vivienda o a la creación de empleo. Por eso a la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad pública, la Junta le quitó casi la mitad de su presupuesto, de 900 millones que se le asignaban automáticamente por una fórmula que se destinaba un 8% de lo que era el presupuesto general para la universidad. Ellos le quitaron la mitad. Y nosotros no podemos oponernos en ningún tribunal aquí, porque el Tribunal Federal es para garantizar los intereses de la federación, los intereses del gobierno federal. Y si aquí decidimos apelar una decisión del llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico, que no es supremo nada, tenemos que ir al Tribunal Supremo Federal, que solamente ve más o menos un 2% de los casos que se le asignan. Así que las limitaciones que impone esa realidad de ser un territorio no incorporado y de estar insertos en la Federación Norteamericana son unas que ha creado una condición extrema de pobreza en Puerto Rico. Aquí se estima que cerca del 60% de la población estaba a los niveles de pobreza, y en ese 60% tenemos casi 70% de la niñez nuestra que son pobres, y tenemos más de un 34% de deserción escolar. Se estima que casi 35,000 niños abandonaron la escuela en estos últimos años, y nosotros no tenemos la posibilidad de legislar para evitar eso, porque esas políticas neoliberales son las que imponen incluso dónde se abren escuelas o dónde se cierran escuelas. Y la gente se
preguntará, ¿qué es eso de una política neoliberal? Pues es la teoría de que el Estado debe invertir el menor control posible sobre la economía para dejar que la empresa privada sea la que legisle y la que cree empleo, la que crea riqueza y la que decida cómo se distribuye esa riqueza. Y obviamente lo que regula la empresa privada es el afán de lucro, no el servicio público. Entonces no van esos intereses, esas prioridades de la empresa privada ni a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda, ni al empleo, que como dije son derechos humanos fundamentales, aunque no estén garantizados por la Constitución del país. Por eso en Puerto Rico no se puede hablar de la posibilidad de establecer una política coherente, permanente, autosostenible de derechos humanos si no se logra primero la soberanía y la plena independencia. Un país que no pueda definir cuáles son sus servicios gubernamentales y sus necesidades humanas fundamentales para que su presupuesto vaya primero ahí y no vaya al lucro de empresas privadas, es un país que tiene serias y graves violaciones a los derechos humanos, y ese es el caso de Puerto Rico. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Agradecemos al licenciado Eduardo Villanueva Muñoz por brindarnos la oportunidad de poderle entrevistar y de conocer los esfuerzos que lleva a cabo el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Agradecemos a la audiencia del Canal Caribe por acompañarnos durante el día de hoy y recordando siempre que tu solidaridad, nuestra solidaridad y la solidaridad de todos rompe el bloqueo. Nos veremos muy pronto en nuestra próxima edición. Muchas gracias.